hablábamos acerca de la oclusión arterial aguda. Respecto a la oclusión arterial aguda, es una enfermedad grave, como dice su nombre, de un inicio agudo. Agudo, recuerden, no se refiere a la gravedad, se refiere al tiempo, ¿no es cierto? Entonces es que esta enfermedad ocurre un tiempo corto. No es como la aterosclerosis, que uno comienza a tener aterosclerosis y recién los signos y los síntomas los va a tener de aquí a 20 a 40 años. Bien, esta enfermedad tiene un curso agudo. Así como comienza, ahí nomás comienzan los signos y los síntomas del paciente. Y así tal cual, si es una enfermedad aguda, todo el médico que esté cerca de ese paciente debe ser muy, muy, muy vivo, muy, sí, o sea, ¿cómo les explico? Debe darse cuenta hasta de los pequeños cambios que puedan haber en el paciente. A veces es difícil darse cuenta en un paciente que uno nunca ha visto, digamos, pero por lo mismo uno tiene que estar mucho más atento, fijarse más las cosas, ¿bien? Porque muchas veces estos pacientes no van por una clínica muy común, muy específica, sino van porque, no sé, tenía una heridita que no se curaba hace mucho tiempo, me ardía un poco mi mano o me ardía un poco mi pie, nunca dicen, ay, parece que me duele y así. Hay algunos que sí, bueno, la mayoría siente mucho dolor, pero hay algunos que no, sobre todo los pacientes que son diabéticos. Y a veces dejan pasar esta enfermedad y en cuestión de 1 o 2 días llega así hasta este punto y bueno, ahí no hay otra solución más que amputar. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos a la clínica de estos pacientes. Ya durante la clase les voy a ir explicando cuándo debemos sospechar, en quiénes, qué es lo primero que debemos hacer, todo eso. Bien, pero lo que sí o sí les digo que se van a topar al menos una vez en la vida con este tipo de patologías. Cualquiera fuera la especialidad que ustedes hagan, alguna vez en la vida con seguridad van a ver una oclusión arterial aguda. Y espero que con esta clase y bueno, con todo lo que saben, la sepan reconocer. Bien. Entonces, la oclusión arterial aguda, como su nombre indica, es una oclusión de la arteria que ocurre de manera aguda. Es un fenómeno súbito. Eso quiere que quede claro. No es una enfermedad que lleva meses, años haciéndose. No. Es de un inicio súbito que interrumpe el flujo arterial a los tejidos u órganos afectados. Vamos a hablar del que ocurre en las extremidades. Ocurre de manera central también, pero ahora nos vamos a abocar más a lo que son las extremidades, superiores e inferiores, las dos. La mayoría de estos episodios son resultado de un émbolo o un trombo. Trombo es una alteración del sistema de coagulación fija en un vaso, ¿no es cierto? En cambio, émbolo es una alteración que está circulando en el torrente sanguíneo, no está quieto en un mismo lugar. El émbolo viaja por el torrente sanguíneo. Vamos a ver que hay distintos tipos de émbolos, no solamente trombóticos. El más común es el trombótico, pero también existe otro tipo de émbolos, émbolos gaseosos, émbolos lipídicos y émbolos trombóticos. La etiología y la patogénesis de la oclusión arterial aguda. Un émbolo es una partícula que se mueve con libertad, o sea, viaja en el torrente sanguíneo, como en el caso de que sea un trombo, el émbolo, o sea, de que el origen del émbolo sea un trombo, va a ser un coágulo sanguíneo que se desprende y viaja por los vasos. La mayoría de los émbolos se originan en el corazón. ¿Cómo es eso? Si recordamos un poquito anatomía cardíaca, vamos a tener ahí a nuestras dos aurículas, derecha e izquierda. Siempre la izquierda un poquito más grande que la derecha. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El lugar de que mayor producción de trombos puede tener es la orejuela de la aurícula izquierda. Bien, ¿por qué? Porque esta zona es un lugar donde a veces la sangre
tiene una éstasis, sobre todo cuando hay aumento de la densidad de la sangre, entonces se pone un poquito más espesa y la sangre ya no circula de manera normal a veces en las aurículas. En una persona totalmente sana no ocurre eso. La sangre circula y no sé si ustedes recuerdan que hay un episodio, una parte en lo que es la contracción auricular, ¿no es cierto? ¿Recuerdan la última parte de la diástole? En ese proceso de la contracción auricular, la aurícula, ambas aurículas deberían deshacerse de la mayor cantidad de sangre que tienen, ¿no es cierto? En cambio, cuando hay patologías como una arritmia, que es la arritmia más común a nivel mundial, estamos hablando de la fibrilación auricular. En caso de que un paciente tenga fibrilación auricular, su aurícula izquierda sobre todo crece, bien, se hace más grande. Y no sé si ustedes han hecho eso, ¿no es cierto? Les dije que si podían, vayan a tocar las paredes de la aurícula, tocar las paredes del ventrículo, de un corazoncito de pollo. Si lo han hecho, se habrán dado cuenta que las paredes de la aurícula es una pared muy delgadita, pero que tiene como fibras, así que se notan a simple palpación. Cuando la aurícula izquierda ha sufrido un agrandamiento, se vuelve como un globo usado. O sea, un globo después de que lo has inflado queda medio débil, la pared más delgada, así como globo desinflado. Y la aurícula cuando crece, cuando tiene muchos años de fibrilación auricular, eso es lo que le pasa. Crece y entonces toda esa conformación de esa pared auricular ya no tiene el poder de la contracción. ¿Por qué? Porque en la fibrilación auricular, o sea, en el ritmo sinusal, las aurículas se contraen así, juntitas, y toda la aurícula al mismo tiempo y ambas al mismo tiempo. En cambio, en la fibrilación auricular, lo que pasa con las dos aurículas, derecha e izquierda, hace así. Se contrae una parte, la otra parte sí, la otra parte no, entonces no logran expulsar toda la sangre. Y de esa manera acumulan sangre, sobre todo en la orejuela izquierda. Entonces, en esta arritmia es muy común que se formen coágulos, trombos a nivel de la orejuela izquierda. Entonces, este trombo, en algún momento esa partecita de la orejuela izquierda se va a contraer, entonces el trombo va a salir y va a ser liberado al ventrículo izquierdo. Y de ahí va a salir a la circulación por la aorta y a todas sus ramas. Dependiendo a dónde vaya el trombo, el émbolo porque ya va a ser un trombo que está viajando por la circulación, va a ocasionar oclusión arterial. En caso que vaya al cerebro, va a ocasionar un ACV, ¿no es cierto? En caso que vaya a las extremidades superiores, entonces una trombosis arterial del miembro superior. Y en caso que logre llegar hasta las piernas, hasta las ilíacas, entonces dependiendo hasta dónde llegue este trombo, va a causar la clínica. Bien, entonces esa es la fuente más común, la fuente embolígena más común del corazón. No es la única, pero también puede haber algunos trombos que se originen en el lado derecho, sí puede haber. No es lo más común, pero sí puede haber. Después también cuando un paciente ha tenido un infarto muy grande, entonces también las paredes del ventrículo que ha sido dañado en el infarto y ha muerto ese tejido, entonces tampoco se contrae bien. Y esa zonita donde no se contrae bien se comienza a concentrar las plaquetas, a ver reacción plaquetaria y se va formando trombos. Y luego cuando el corazoncito ya está un poco mejor, se contrae mejor, entonces manda este émbolo a cualquier parte del cuerpo. Bien, entonces como están viendo el corazón, no es su intención, pero bueno, si hay algunas patologías puede formar así trombos que vayan a volverse tromboembolismo en alguna parte del cuerpo. Eso respecto del lado izquierdo del corazón. Y respecto del lado derecho, como les dije, también existe. Puede ser que se forme dentro del corazón mismo o viaje desde las piernas por medio de las cavas y que llegue al ventrículo derecho, y todo los tromboembolismos que llegan al ventrículo derecho van a ir y se van a impactar en el pulmón. Bien, entonces, pero eso es más de manera venosa.
Lo que nosotros más vamos a ver ahora en este tema es de manera arterial, ¿no es cierto? Lo que sale de la parte izquierda del corazón. Otra forma que también es común, no tanto como el de la fibrilación auricular, pero sí es común, es que las válvulas del corazón, cuando están dañadas, porque una válvula normal nunca va a generar que se forme un trombo. Pero cuando una válvula es aterosclerótica, es reumática, está calcificada, ha tenido una ruptura, un desgarro de las cuerdas tendidas, o sea, lo que sea que haya pasado en esa válvula, también puede inducir a la agregación plaquetaria en ese lugar. Entonces hay trombos que se comienzan a formar en las válvulas. Bien, y como las válvulas están en constante movimiento, entonces en una de esas el trombo se va a desprender y va a ocasionar un tromboembolismo también. Bien, entonces a todos los pacientes que nosotros sospechamos que tienen lesión de válvula, generalmente les anticoagulamos. A los pacientes que tienen fibrilación auricular, apenas diagnosticamos la patología, también hay algunos criterios, obviamente, ¿no? Para iniciar la anticoagulación, pero una gran mayoría tienen anticoagulación. ¿Por qué? Para evitar esa trombosis arterial. Pero hay pacientes que sí pueden tener FA. Por ejemplo, el otro día vi un joven de unos 33 años, 35, no recuerdo exactamente la edad, que me dice que se cansa cuando está haciendo mucha actividad física. Me dice, siento que me canso de más. Es que es raro, 30 y algo años, no es obeso, realiza actividad física, la presión normal, entonces, bueno, le tocó el pulso y era irregular. Un pulso irregular, lo más común es, bueno, en el joven capaz extrasístoles por deshidratación, pero le hago el electro y tenía una fibrilación auricular. Joven, no es muy común, pero puede haber. Entonces, este paciente, por sí ya tengo que hacerle todos los criterios para ver si necesita anticoagulación. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esa fibrilación auricular o la sigla más común que usamos es FA, esa FA tranquilamente puede formar. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes, bien, hay que estar muy atentos a que si tiene ritmo irregular, ¿no? Porque como les digo, es una de las arritmias más comunes. La cardiopatía reumática también que afecta a las válvulas, daña las válvulas, entonces de esa manera inicia la formación de trombos. Las válvulas cardíacas protésicas son otra fuente posible de émbolos. En algunas ocasiones, cuando hay daño valvular, eh, digamos, la válvula es insuficiente o es estenótica, entonces nosotros los cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, hacemos un recambio valvular. Retiramos esa válvula o la ponemos a funcionar y luego ponemos una válvula protésica. Entonces, estas válvulas requieren anticoagulación porque el cuerpo no las está reconociendo. Entonces puede reaccionar, mandar anticuerpos contra la válvula para tratar de destruirla y esto obviamente va a afectar al paciente. Entonces hay pacientes que han recibido un cambio de prótesis valvular y hay que anticoagularlos. ¿Para qué? Para prevenir la formación de émbolos. Otros tipos de émbolos, como les decía, no todos están causados por trombos. Existen otro tipo de émbolos que son grasos, embolias grasas. Se originan en la médula ósea de huesos fracturados. Esto generalmente lo he visto en las pacientes que tienen cirugía de cadera, ¿no es cierto? Han tenido una fractura de cabeza de fémur en el ángulo correcto, entonces todo está bien, pero el paciente comienza a sentir como que falta de aire, así. Y esto puede ser que se ha producido una embolia grasa, porque lo más normal es que la médula ósea que está dentro de los huesos se quede dentro de los huesos, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera no se produce. Pero cuando ha habido una ruptura que ha dejado libre
la médula ósea, entonces puede viajar por el torrente sanguíneo y de esa manera originar los émbolos grasos, bien, que generalmente se ve por eso en pacientes que han tenido grandes fracturas de huesos que tienen mucha médula ósea que ha podido ser disuelta en el torrente sanguíneo. Bien. La embolia arterial aguda se relaciona con un riesgo de 5 al 25% de pérdida de la extremidad afectada. Contra esto es lo que tenemos que luchar los médicos. Bien, que si el paciente viene por algún signo o síntoma llamativo, ya tenemos que pensar en estas patologías para que de esa manera, mientras más rápido actuemos en esta patología, mayor probabilidad de salvar la extremidad que ha sido afectada. Bien. Un trombo es un coágulo sanguíneo que se forma en la pared del vaso y continúa en crecimiento hasta alcanzar un tamaño que obstruye el flujo sanguíneo. Los trombos a menudo se forman como resultado de erosión de la cubierta fibrosa de una placa aterosclerótica. Recuerdan que en la anterior clase habíamos visto que teníamos al vaso sanguíneo, la placa aterosclerótica, y la complicación más frecuente era la trombosis. Entonces, sobre esta placa aterosclerótica se comienza a ver agregación plaquetaria, activación plaquetaria, y de esa manera se forma el trombo. Bien, este trombo puede ocluir el mismo lugar donde estaba la placa aterosclerótica o desprenderse y este trombo solito viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a un vaso que sea más pequeño y de esa manera producir la obstrucción arterial. Bien. Manifestaciones clínicas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando ya llega así el paciente, seguramente ustedes estarán notando la diferencia de color entre ambas extremidades. Es de un mismo paciente. Esta extremidad, la izquierda, parecería que ya sería de un muerto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está totalmente pálida, hasta un poco cianótica, un color así medio marmolado, y cuando ustedes van a tocar esta extremidad va a estar helada, re fría. Bien, otra característica también obviamente que no le van a sentir el pulso. Todos los pulsos que busquen en esta extremidad van a estar ausentes. Pero esto es en las extremidades inferiores, ¿no es cierto? Depende qué arteria ha sido afectada y la cantidad de circulación colateral. Les explico un poquito eso. Entonces vamos a tener ahí una extremidad inferior, una piernita. Esta es la rodilla. He hecho muy grande su rodilla. Esa es la extremidad inferior. En la extremidad inferior vamos a tener a la arteria femoral. Y la arteria femoral, después de ser arteria poplitea, se va a dividir generalmente en tres, que es el tridente tibio-peroneo. Tibial posterior, arteria tibial anterior y la arteria peronea, y entre esas van a irrigar al pie. Aquí, como se darán cuenta, es una arteria principal que lleva. A veces se divide en la femoral superficial, pero es la mucho más delgadita y no tiene tanta irrigación. La principal va a ser la femoral, que se convierte en poplitea y después en tibial posterior, peronea y tibial anterior. Entonces, en caso que este paciente experimente una oclusión a este nivel de la arteria tibial posterior, entonces él va a tener la circulación colateral. ¿Por qué? Porque esta arteria no es la única que irriga el pie, ¿no es cierto? Aún tiene la peronea y la tibial anterior. Entonces no va a tener tanta clínica. Bien, puede que sienta dolor, adormecimiento, cambios de coloración, heridas que no sanan. ¿Por qué? Porque el flujo de una arteria ha sido retirado, pero aún le quedan estas otras dos. Pero en caso que a este mismo paciente le ocurra que tiene placas ateroscleróticas en la peronea y algunas otras placas ateroscleróticas en la tibial anterior, entonces, por más que tenía tres arterias que le llevaban el riego sanguíneo, va a perder
¿no es cierto? Entonces, ahí sí, en cuestión de horas, el paciente va a experimentar mucho dolor, mucho cambio de coloración, frialdad, en cuestión de horas. ¿Sí? En cambio, cuando tiene una buena circulación colateral, como dice aquí, entonces va a tardar capaz, o capaz ni se dé cuenta. Muchas veces ha pasado que hemos visto pacientes que cuando les hemos entrado a hacer el estudio, directamente hemos visto que esta arteria estaba tapada, pero de manera crónica ya hace mucho tiempo. Y entonces tratamos de salvar la oclusión arterial aguda, porque la crónica como que ya no hay nada más que hacer. Todo ese tejido ya se murió, ya no tiene el riego sanguíneo que debería tener. Bien, entonces para reconocer el cuadro clínico hay un mnemotécnico de las 7 Ps. La primera P va a ser punzada, que va a ser como con un inicio agudo. Pueden sentir punzadas, así como agujas que les van atravesando en la extremidad afectada, como también que no, sobre todo en pacientes que tienen diabetes, no siente adormecimiento, o si no te dice una sensación rara, no es dolor, pero eso no significa que no pueda ser una oclusión arterial. Bien, como les digo, es muy palidez, eso obviamente sí, ¿por qué? Por la disminución del flujo sanguíneo, ¿bien? Entonces la palidez sí se va a observar, va a ser, mientras más tiempo pase, va a ser más evidente. Capaz al principio no se nota, entonces por eso siempre que tenga esos pacientes examinen las dos extremidades, deberían ser exactamente iguales. El pulso, la amplitud, el ritmo debería ser exactamente igual en las dos tibiales posteriores, tibiales anteriores, la arteria pedia del pie, en todas esas debería ser igual y obviamente el color también. Y si es que tienen edema, igual ver si tiene la misma cantidad de edema en las dos extremidades. Y eso solamente va a ser práctica. Bien, como les decía, practiquen en ustedes mismos de tomarse tu pulso pedio, pulso braquial, pulso popliteo, tibial anterior, posterior, temporal superficial, carotídeo, radial, de una sola extremidad. Es casi imposible, o yo la verdad nunca he visto que se hayan trombosado las dos extremidades, ¿bien? Sí o sí, una más fría que la otra. Pulso ausente, podemos capaz percibir, muchas veces me ha pasado que sí le siento el tibial posterior, pero el tibial anterior como que no le siento mucho. Y que comparo con la otra pierna y están los dos iguales, digamos. Entonces eso me va a llamar la atención, ¿no es cierto? O cuando siento el pulso en la pedia de un pie y del otro siento más fuerte, entonces no, algo está pasando con esta pierna. Capaz no se haya trombosado del todo, pero esos cambios, esas diferencias entre ambas extremidades también pueden ser lesiones ateroscleróticas. Entonces, sí o sí al paciente le voy a pedir un ecodoppler de miembros inferiores, tanto arterial y venoso, así de una sola vez, porque con el ecodoppler pueden ver las placas ateroscleróticas, las lesiones trombóticas. Es el estudio más simple y sencillo que nos puede confirmar o descartar el diagnóstico. Y aparte con la ecografía, según la densidad de lo que está ocluyendo el vaso, podemos decir si es un trombo antiguo, un trombo nuevo, o solo es placa aterosclerótica, qué porcentaje del vaso sanguíneo está ocupando. Bien, entonces, sí o sí, percibirse, percatarse de esas cosas. Bien, padecimiento, dolor, esto es muy subjetivo, como en todo. O sea, obviamente el hecho de que ya no haya flujo en una extremidad debería causar mucho dolor, pero eso no significa que todos los pacientes vengan con mucho dolor a la guardia. A veces ese dolor les dura 3 horas, 4 horas, 5 horas y después de ese tiempo ya no sienten dolor. Cada vez va disminuyendo hasta que en un momento realmente no sienten nada. Uno les puede pinchar, les puede hacer cosquillas así y no sienten nada.
Eso lamentablemente es que las extremidades, la inervación de esa extremidad ha sido tan dañada que ha habido una necrosis de esas células y por lo tanto ya no transportan ningún estímulo, no transportan dolor. Al inicio de esta patología pueden sentir parestesias. Las parestesias son esa sensación de hormigueo, ¿no es cierto?, en las extremidades. Pero no todas las personas que tienen hormigueo tienen una oclusión arterial aguda, no. Tienen que tener alguno de estos otros síntomas más, ¿no es cierto? Sobre todo la ausencia de pulso, con eso ya estamos casi seguros, ¿bien? Pero por eso hay que saber también tomar los pulsos, porque si uno no sabe, decir, no tiene pulso y realmente sí tenía. ¿No es cierto? Entonces, por eso tiene que ser mucha práctica. Y al final, ya lo que tienen es parálisis. ¿Por qué? Porque como ha sido dañado todo el sistema neuromuscular, entonces ya no, el cuerpo ya no reacciona a lo que uno quisiera que haga, ¿no es cierto? Ya no puede mover la pierna, ya no puede caminar, ya no puede hacer nada con esa extremidad. Y como les digo, mientras más tiempo pase, a veces el dolor también ya desaparece. Bien, entonces, de entre estos signos puede tener dos, puede tener tres de estos signos. Bien, no siempre el paciente que tenga todos tiene oclusión arterial aguda. No, como les digo, es muy variable la patología, pero cuando ya la vean a los 2 días de lo que ha ocurrido, entonces sí o sí van a tener la seguridad. Pero lo principal sería diagnosticarlo antes, ¿no es cierto? Cuando recién está habiendo un poquito de cambio de alteración, un poquito de disminución del flujo, entonces hay que estar atentos a esos cambios que diga el paciente. Si hablamos del diagnóstico y tratamiento de la oclusión arterial aguda, el diagnóstico se basa en los signos de la alteración del flujo sanguíneo. Punzadas, frialdad, ausencia de pulso, ¿no es cierto? Cuando se ocluye una arteria grande, el tratamiento óptimo es la embolectomía. Si volvemos a nuestro ejemplo de esta extremidad inferior, esta piernita, muy flacucha mi pierna. Les había dicho que tenemos a la arteria femoral, poplitea, tibial anterior, posterior y peronea, ¿no es cierto? Si la oclusión ocurre más hacia nivel proximal, digamos acá, entonces va a ser dañada toda esta parte de la extremidad, ¿no es cierto? Porque aquí no existen colaterales. Y si tiene colaterales son delgaditas que no van a llegar a suplir el flujo sanguíneo que necesita la extremidad. Entonces aquí sí vamos a obtener signos más precoces, signos y síntomas más precoces y obviamente mucho dolor porque es una arteria muy grande, ¿cierto? Entonces, en estos casos, el tratamiento que se puede hacer es una embolectomía. ¿Qué significa eso? Que nosotros tendríamos que entrar con unos catéteres, un Fogarty se llama, y como que destrancar la arteria, ¿bien? Esos Fogarty son como alambres que nosotros entramos al vaso sanguíneo y es como que le hacemos así para tratar de destruir el trombo que está obstruyendo ese vaso sanguíneo con control ecocardiográfico para ver si se ha restituido un poco el flujo o no, o qué. Obviamente el tratamiento inicial, o sea, apenas estamos sospechando y así vemos un cambio de coloración y ya le estamos pidiendo la ecografía y tiene mucho dolor y frialdad y ausencia de pulso, entonces ya estamos casi seguros de que es, le ponemos anticoagulación y analgésico. Y hasta que llegue el cirujano cardiovascular, realmente te diga, sí, no tiene nada de pulso en tibial posterior ni anterior, tiene un poquito en perio, controlable, así. Bien, pero en el caso que ya hemos diagnosticado, ya estemos en el quirófano, le podemos hacer, como les digo, un Fogarty, que es como que agarrar un instrumento, el instrumento mismo se llama Fogarty, y tratar de destruir el trombo de manera mecánica, ingresando a la arteria mismo, pero el riesgo de esto es que a veces ocurre como que ruptura arterial por el instrumental que se usa, ¿no? Entonces tiene un poquito de riesgo. ¿Qué más? El tratamiento trombolítico
también se puede usar. Eso significa por medio de medicamentos. Hay un medicamento que es fuerte, muy fuerte, la streptocinasa, un activador tisular del plasminógeno. Esta misma, sobre todo la streptocinasa, la usamos para algunos infartos, para algunos. En caso que no tengamos hemodinamia cerca, bueno, le ponemos una streptocinasa que es un trombolítico a nivel general. ¿Cuál es el riesgo de usar la streptocinasa? Es que los pacientes se hipotensan mal, así. Si el paciente ya llegó a 20, digamos, de sistólica, con la streptocinasa tranquilamente puede llegar a una sistólica de 60, de 70. Entonces, esta medicación solo se usa en servicio cerrado, terapia intensiva, unidad coronaria. Entonces es como que peligroso usarla. Y obviamente el riesgo de sangrado aumenta. En estos pacientes que vamos a usar anticoagulación o streptocinasa, hay que preguntarles si no han sido internados los últimos 5 años, 6 años por hemorragias digestivas, tanto altas como bajas. ¿Por qué? Porque si este paciente que además de la trombosis tiene hemorragias digestivas, entonces cuando uno le ponga el anticoagulante, capaz trate de disolver el trombo, el anticoagulante, pero al mismo tiempo va a ocurrir sangrado, hemorragia, ¿no es cierto?, de la pared digestiva. Entonces puede largarse a sangrar con melenas y nuestro paciente se puede complicar. Entonces, siempre que nosotros tengamos que usar la anticoagulación o la streptocinasa, debemos preguntar al paciente si no tiene antecedentes de hemorragias digestivas. Y vamos aquí, de que podemos usar también la heparina. En realidad, el anticoagulante más común y que tenemos en todos los hospitales, en todas las terapias intensivas y en todas las unidades coronarias es la heparina. Es el anticoagulante por excelencia. Uno, porque es barato, es el más barato que existe, y otro porque cuando, digamos, le he puesto un anticoagulante a mi paciente y por algún motivo, en vez de diluir los trombos, comienza a sangrar por otras partes del cuerpo, yo suspendo la heparina y ya está. Chao, se acabó la acción anticoagulante. Entonces, de esa manera, para los médicos es un poco seguro, digamos, en ese sentido. En cambio, hay otros anticoagulantes que tú le pones y tienes que esperar 12 horas hasta que termine de actuar. Y hasta eso tu paciente se puede desangrar, ¿no es cierto? Entonces, la heparina es el anticoagulante por excelencia. La macana de la heparina es que tiene que estar a dosis justas y exactas. Bien, tiene que entrar por microbomba, entonces tiene que tener un control muy estricto con el peso del paciente. Kilopeso se pone la dosis. En caso que nos pasemos con la heparina por algún motivo, entonces puede sangrar el paciente. El paciente que si digamos no tenía tantos problemas de la coagulación, pero si nos pasamos con la heparina, puede sangrar, es un riesgo. Bien, la heparina también se usa para el tratamiento del infarto agudo del miocardio, ¿por qué? Porque es un anticoagulante. La macana de la heparina es que para saber si estamos en el rango exacto de anticoagulación, debemos pedir un KPTT cada 6 horas. Entonces, cada 6 horas hay que estar haciéndole un laboratorio al paciente, porque como es tan voluble la heparina, puede aumentar su función, disminuir su función, entonces según el KPTT es que vamos regulando 1 ml más, 1 ml menos, así. Bien, pero es la más barata y la que más se usa, el anticoagulante endovenoso más usado. Estos nos va a ayudar a que la embolia no se siga extendiendo, no siga habiendo agregación plaquetaria. No va a destruir el trombo, la heparina, porque generalmente esos trombos son viejos y bien organizados, entonces demora mucho en destruirse. Pero sí va a prevenir de que se sigan agregando más plaquetas y aumentando el cuadro. Bien. ¿Qué más? Estos son los tratamientos que están en el libro. Hoy en día también se puede usar la aplicación de stent. Básicamente, si digamos nosotros tenemos el vaso sanguíneo, como les había dicho, la mayor cantidad de estos
tipos de lesiones pueden ocurrir en arterias que tienen aterosclerosis, que sumado a la aterosclerosis han tenido la agregación plaquetaria y de esa manera se ha formado el trombo, ¿no es cierto? Entonces, esto está produciendo lo que es la oclusión arterial aguda. Nosotros evitamos que siga aumentando esta agregación plaquetaria por medio de los anticoagulantes, pero esto, como les digo, no va a resolvernos el problema, nos va a dar capaz un poquito de tiempo. Entonces, lo que hacemos al implantar un stent, nosotros por un vaso sanguíneo, que puede ser la arteria radial o la arteria femoral, introducimos catéteres, que son como bombillas. Bien, y esos catéteres llegan al sitio de la lesión y son como paragüitas cerrados, así los metemos. Y cuando llegamos, obviamente todo eso tiene su medida, es todo su protocolo, todo. Entonces ese paragüita llega al sitio de la lesión y ahí lo soltamos. Es como que abrimos el paragüita. Entonces es como una red de alambrado, así que hace que se expanda un poquito el vaso sanguíneo. Incluso rompe un poco de la placa ateromatosa. Y hoy en día hay stents que van liberando fármaco. Ay, son mágicos estos stents. Entonces van liberando fármaco para prevenir la agregación plaquetaria y la formación de nuevas placas ateroscleróticas. Entonces, de esa manera, y el stent se queda así en el vaso sanguíneo. Bien, abre el vaso sanguíneo y destruye un poco del trombo que había y de esa manera restituimos el flujo sanguíneo. Pero eso solamente se puede hacer en las 6 horas. Para los ACVs, últimamente he visto unos procedimientos en el que por medio de un implante igual así por percutáneo se llama. Percutáneo se refiere a que no van a abrir el corazón, no van a abrir el cerebro, ¿no es cierto? Por medio de unos alambritos ingresan por una arteria y llegan hasta el lugar de la oclusión, ¿no es cierto? Esa es la manera percutánea. He visto que de manera percutánea soluciona algunos ACVs con unas canastillas. Lleva unas canastillas hasta esta lesión del vaso en los ACVs y de esa manera en la canastilla es que como que lo engloban, lo que puedan agarrar del trombo y lo saca. Bien, pero como en los vasos sanguíneos, por ejemplo, arterias tibiales anteriores, posteriores, popliteas, ha sido muy beneficioso el uso de stent. Como tú dices, se puede romper, pero igual le estamos dando anticoagulantes. Entonces, y el paciente se va con anticoagulantes a la casa, unos meses, dependiendo hasta cuánto está alterado la función de la coagulación. Han sido de mucha ayuda. Y como les digo, antes los stent eran solo metálicos y nada más, un metal que abría el vaso y ya está. Pero hoy en día hay stent que liberan fármacos, ¿bien? Entonces estos stents liberan fármacos para que que esto ya no siga progresando. Entonces son muy bien tolerados y aparte como es un procedimiento tan rápido, ese implante de un stent puede durar media hora, algo así, es súper rápido. Entonces, obviamente acompañado por medicación endovenosa y vía oral, ¿no es cierto? Ese es el tratamiento que hoy en día se está usando. Pero el detalle es que los stents los podemos usar cuando ha transcurrido menos de 6 horas del evento. Si ya pasaron más de 6 horas, ya hay necrosis y no importa si abramos por completo el vaso, que saquemos todo el trombo, toda la placa aterosclerótica, ya no importa que saquemos nada, el tejido ya murió. Entonces, por eso en las personas que pasaron más de 6, 8 horas después del evento trombótico agudo, capaz ya no entran, porque igual tienen su precio, ¿no es cierto? Los estén, entonces, bueno, si ya murió el tejido, ya no tiene sentido abrir el vaso. Bien, hay muchos estudios, discusiones entre hemodinamistas, cirujanos, congresos mismos que se hablan de esto, que cuántas horas, si 7, si 6, si 8, que si realmente a la larga va a valer la pena abrir el vaso, pero la mayoría dicen que más de 8 horas el tejido ya murió, y así le abras el vaso, no, no va a haber una reperfusión, digamos, no van a resucitar las pobres celulitas.
Entonces, eso es lo que sí se está usando hoy. Bien, y obviamente al paciente le damos también antiagregantes plaquetarios por la boca, anticoagulantes por la boca y nuevos anticoagulantes orales. En Brasil, con seguridad que hay. En Bolivia he visto muy poco y cuesta muy caro. En Argentina sí hay, es muy común que usen anticoagulación por vía oral, con los nuevos anticoagulantes orales. En caso que ya diagnostiquen y vean que la extremidad, así como ustedes están viendo, esta extremidad ya sí o sí va a necesitar una amputación infracondilia o capaz supracondilia, porque según la coloración y todo. Obviamente, para confirmar el nivel de afectación de la pierna, así a simple vista y con la ecografía, incluso no podemos tener la certeza a qué nivel ha sido el daño, qué porcentaje, no tenemos la certeza. Yo diría que capaz una poplitea por ahí, pero no sabía yo cómo estaban sus peroneas su peronea, su tibial anterior, posterior, y es por eso que le pedimos una arteriografía de miembros inferiores, que es básicamente un estudio que se realiza entre cardiólogos y cardiovasculares, que tienes ahí tu paciente, ¿no es cierto? Y lo recuestas mirando hacia arriba y le haces una punción en la femoral y le inyectas contraste, bien, en la arteria femoral. Entonces el flujo sanguíneo va a seguir el contraste y por medio de placas radiográficas te va a ir mostrando a qué nivel estaría el trombo y ahí te va a mostrar, así como les había dibujado, ¿no es cierto? Si el daño es ahí. Esta es la arteria femoral, poplitea, tibial posterior, peronea y tibial anterior, ¿no es cierto? Y ahí te va a decir, el daño ha sido a nivel femoral, digamos, aquí no tienes colaterales. Por eso es que por más que estas estaban sanas, entonces tienes que resolver esto o si no, finalmente amputar. Sí, es una imagen de la arteria, por eso arteriografía periférica con contraste. Y también si digamos la lesión ha sido más hacia nivel distal, te va a mostrar aquí ha ocurrido una oclusión arterial aguda, pero aquí tienes 50% de la luz obstruido por placa ateromatosa. Y aquí tienes 80% de oclusión por placa ateromatosa. Entonces, bueno, te va a ir mostrando esas cosas, cuáles son lesiones agudas, cuáles son lesiones crónicas, que si se ha desarrollado algo de circulación colateral, así. La arteriografía periférica te va a mostrar el punto exacto y el porcentaje de daño de cada uno de los vasos de la extremidad, tanto de extremidades superiores como de extremidades inferiores. Entonces, con esa arteriografía, el cirujano y el cardiólogo del paciente, bueno, cuál va a ser el mejor tratamiento para este paciente. Si ya le da para estén, ya no le da para estén, le da para una embolectomía. ¿Bien? Entonces, así es como resolvemos, digamos, estas cosas. Como les digo, es algo muy, muy común. Y me ha pasado de algunos pacientes que tienen esta oclusión que no vienen por dolor. Me ha dicho, se ha comenzado a volver negro uno de mis dedos de mi pie. No sé por qué. ¿Pero le duele? No. Bueno, vemos y sí tenía una diferencia de color y de la temperatura, pero medio sugestivo. Y era así, pacientes que tienen una oclusión arterial aguda, pero además de eso tienen aterosclerosis en los otros vasos. Entonces, como que con toda esta obstrucción parcial, esa pierna ya estaba un poco acostumbrada, entonces funcionaba con menos flujo sanguíneo. Entonces, recién se da un poquito de cuenta cuando ya realmente le han disminuido gran parte, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, hay que estar atentos con estos pacientes. Sí, signos muy, muy inespecíficos, pero sí puede ser.